¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Suda del Mundo, como cada fin de semana, ahí vamos a estar en las mejores participaciones sudamericanas, siempre cubriendo, por supuesto. Y en este momento nos encontramos con un miembro de la escaloneta, con el 9 más precisamente de la escaloneta. Pero antes de ir con el video tenemos algo que anunciarles, así que si quieren pueden ver este videito, miren. Así es, como habrán visto, OneFootball se asoció con AFA y a partir de ahora toda la actualidad, todo lo de los traspasos, resultados, todo va a estar avalado por AFA. Es un buen convenio que tiene OneFootball y por supuesto se pueden descargar la aplicación en el primer comentario fijado. Como no, la van a tener ahí para poder hacer clic y descargársela. Y ahora sí, si les parece, vamos a ir con el jugador en cuestión. Estamos hablando del Toro, Lautaro Martínez, el 9 de la escaloneta. Teníamos un anuncio importante que hacer por parte de OneFootball y qué mejor manera que hacerlo que con el miembro de la escaloneta de la selección argentina, que es Lautaro Martínez, que ayer se sacó la mufa. Venía de un comienzo de año muy flojo en el que había metido un solo gol, fue en la Supercopa, si no me equivoco, frente a la Juventus. Había sido un buen gol, obvio, ¿no? Pero necesitaba recuperar terreno, necesitaba volver al gol, y qué mejor manera que hacerlo a través de un hat-trick. Y de esa manera, o sea, mejor que eso no podés volver. Sí, con 4 goles, pero es complicado. Imagínense volver con un hat-trick, terrible. Pero bueno, vamos a ver juntos el video si les parece. Ahí está, le damos play. Suscríbanse al canal como siempre les digo y activen la campanita para no perderse ninguno de todos los videos. Este video es de Argentina Comps. Es una página, es un canal de YouTube en el que suben resúmenes de todos los argentinos por el mundo. Así que ya saben, se pueden ir a suscribir al canal del chico que lo esté manejando. Gracias desde acá por dejarnos el video. Siempre le vamos a dar el mérito que merecen las páginas que hacen los resúmenes, porque la verdad es que es complicado de hacer, es algo de estar ahí siempre constantemente mirando los partidos de todos los jugadores, entonces vale la pena recalcar la labor que hacen. El Lautaro arrancó bastante bien el partido, hay que decir, estuvo enchufado desde el principio, se lo notó, en ningún momento se lo notó nervioso para meter un gol, o sea... Sí es cierto que el 9 vive del gol y al fin y al cabo eso es lo que importa, y si no mete goles probablemente esté bajoneado, pero Lautaro nunca se lo ve enojado con el equipo, por ejemplo. Siempre se lo ve aportando desde su lado, siempre se lo ve aportando bajando a defender, aguantando una pelota para que otro defina. Se lo ve bastante solidario, o sea, no es... Bueno, acá tuvo un cabezazo para empezar el partido, ahí en el primer tiempo, ya avisaba. Nunca se lo ve como... encasillado en tengo que meter un gol, y eso es algo bueno de un 9, por supuesto. Otra de las jugadas que tuvo ahí, en este caso se la quiso dar a Seco, para mí no quiso definir, ahí tendría que haber sido un poco más egoísta y definir él. De todas maneras, muy bien. A esto me refiero con que es solidario, no es que se agarra la pelota y se va solo, sino que aguanta la pelota, se la deja a algún compañero que venga de frente. Es bastante... colaborador a la hora de jugar, así que es un punto a favor también. Bueno, otra de las que tuvo, pega en el travesaño esta, terrible. Tuvo muchas jugadas, o sea, tranquilamente podría haber metido 6 goles ayer en el partido frente a Salernitana. Pero bueno, esto es un poco de mala fortuna, es la mala racha que venía teniendo. Fíjense que define muy bien, porque le tira un misil, y acá iba a llegar el gol. Es un muy lindo gol. Primero que nada me quiero quedar con el pase de Nicolo Varela, por supuesto, pero como no es sudamericano, nosotros nos vamos a quedar con el gol. De todas maneras, buen pase de Nicolo. Una buena definición de 9, primero cómo le marca el pase, después un mérito de Varela que lo vio, pero cómo le marca el pase y cómo define cruzado, inatajable diría yo. O sea, no es fuerte, pero es muy esquinado, entonces es complicado de agarrar, así que se sacó la mufa y ya arrancaba con el primer gol, muy bien. Bueno, acá tuvo otras de las que tiene casi siempre durante el partido. A veces tira esos pif en el área de que le viene el pase al medio y quizás la erra, pero nada, son cosas que le pasan a los 9, por supuesto. No existe el 9 goleador que no erra una y de repente te saca este sablazo que no sabes cómo hace.
porque es terrible, y la saca el arquero en el primer palo, muy bien. Es un 9 bastante completo, o sea, se acopla muy bien al juego. Creo yo que no tiene déficit, o quizás le podríamos decir que sea un poco más rápido, pero la realidad es que su físico y su manera de jugar lo hacen jugar así, de una manera más pausada, más tranquila. Y bueno, estas cosas que tiene son terribles. Por ejemplo, este amague, solo él lo puede hacer, ese amague. Obviamente hay 9 que lo van a hacer, pero son cosas que tiene él, o sea, calidad que tiene él. Otro pase de Nicolo Varela acá, otra vez. Segundo gol de Lautaro. Terrible. Definición de 9, otra vez ahí, esquinada, al mismo palo donde metió el primero. Un poco más exigido acá, quizás tuvo un control malo y se le termina quedando atrás la pelota, pero después termina definiendo muy bien. Otro buen pase de Nicolo Varela, quiero recalcarlo nuevamente, el italiano está intratable últimamente, la verdad. Así que muy bien por parte de Nicolo. Acá asistiendo, por poquito no le llega la pelota a Seco. Si me dan a elegir a mí, como siempre les digo, para mí se tiene que llevar con Alexis Sánchez dentro de la cancha, o sea, tienen que jugar juntos. En este caso hubo una conexión entre Seco y Lautaro Martínez. Buena definición de Lautaro para el hat-trick, terrible también acá, bien definido, fuerte al medio. Fíjense cómo en el primer tiempo la volea que tira pega en el travesaño, y en el segundo tiempo, cuando ya venía metido en el partido, venía con 2 goles, ya se había sacado la mufa, termina siendo un buen gol. Y bueno, nada, termina siendo gol de Lautaro. Bueno, acá podría haber metido el cuarto, por ejemplo. Se le va a la mierda, tiró, la verdad. Tuvo un muy buen partido. No hay mucho más para decir. Queda cuarto en la tabla de goleadores de la Serie A, así que muy bien por parte del Toro. Importante tener siempre al 9 bien alimentado en el sentido de los pases, obvio. Y bien metido, bien con mucha efectividad, es importante tenerlo, sobre todo de cara a lo que se le va a venir a la escaloneta. Claro está que ya estamos clasificados, todo lo que quieran, hay tranquilidad, quizás use Scaloni estos partidos para poder probar jugadores nuevos. Pero siempre hay que tener al 9 en un buen momento, siempre lo tenés que tener en estado de gracia, siempre tiene que estar metido. Y en este caso Lautaro volvió a estar metido después de un comienzo de año que quizás no fue el mejor en Inter, porque en la selección viene haciendo las cosas muy bien. Viene metiendo goles en los últimos partidos, viene estando en un buen momento en la selección, no quizás en el Inter, pero bueno, por mí que esté bien en la selección, y en el Inter que no esté bien, por mí, Pero bueno, nada, opinión de cada uno eso. Me gustaría que ustedes dejen su opinión acá abajo en los comentarios sobre el momento que está pasando Lautaro Martínez, sobre el hat-trick que hizo. Y no quiero a nadie que me diga, no, pero fue contra esa Salernitana, porque es un hat-trick al fin y al cabo. Es complicado meter un hat-trick, no cualquiera mete un hat-trick, es complicado. Así que nada, vamos a felicitarlo y por supuesto, gran momento que está pasando el Toro en estos instantes, en esta fecha que tuvo y que viene arrastrando también con la selección argentina. Gracias por estar ahí, los quiero mucho, sudamericanos. Descárguense OneFootball en el primer comentario fijado y como no, nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.